Hola, soy el Dr. Jorlan. Bienvenido a un nuevo video. Probablemente si estás en este espacio es porque eres estudiante de medicina o médico tratando de hacer su especialidad médica. A veces escuchamos muchísimas cosas acerca de lo que es un programa de cirugía, un internado de cirugía. Yo quiero que hoy tú me prestes atención y tú escuches de una persona que realmente lo vivió. ¿Cómo fue mi experiencia? Yo te voy a estar diciendo mi experiencia, parte de mis rotaciones y lo que es mi opinión acerca de este tipo de programa. Para los que me están viendo desde fuera de Estados Unidos, yo sé que a veces me ven personas de Latinoamérica, México, Venezuela. Yo quiero que sepan que acá el internado de cirugía se realiza por diferentes motivos. Si vas a hacer cirugía general, radiología, anestesiología, son opciones a través de las cuales tú puedes hacer un internado de cirugía para luego hacer una de estas especialidades. Entonces te voy a estar contando a grosso modo cómo fue mi experiencia, las horas laborales, de verdad es tan malo como dicen, comparando un poquito también con nuestro trabajo en nuestros países. Así que yo quiero invitarte a que si te gusta este contenido, tú por favor le des like al video, te suscribas a mi canal y me sigas en el resto de las redes sociales para que no te pierdas de nada. Pues como te estaba contando, sí, yo tuve la oportunidad de hacer un programa preliminar de cirugía general como parte de mi preparación a mi residencia actual, que es en anestesiología. Y bueno, fue una total sorpresa para mí. Yo honestamente como estudiante roté muy poco a través del servicio de cirugía general. Lo hice en Venezuela y fue una experiencia totalmente diferente a la que viví acá. Digamos que yo de cirugía en realidad nada más conocía la palabra. Tú sabes en los libros, por ejemplo, que te ponen apendicitis. El paciente de tal a tal edad llega, dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, puede tener náuseas, vómitos, fiebre, cuenta blanca elevada. El diagnóstico se hace de tal manera y el tratamiento, cirugía. Diverticulitis complicada con perforación, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, tratamiento, cirugía. Yo prácticamente solo conocía la palabra cirugía. Cirugía es un mundo respetable. Yo admiro muchísimo el trabajo que hacen los cirujanos. Es un mundo totalmente diferente, separado de lo que es cualquier otro ámbito médico. Aprendí muchísimas cosas. Hoy me siento afortunado realmente de haberlo vivido. Pero vamos a hablar un poquito más en detalle. Yo llegué ese primer día, una de mis primeras rotaciones fue de cirugía oncológica. Yo llego a los pisos, al área de cirugía oncológica, y comienza el round y empiezan a nombrar todos estos pacientes con todos estos procedimientos que en muchos sitios ni siquiera se hacen. Yo ni siquiera había conocido algunos de esos procedimientos en mi preparación anterior. No te voy a negar que los primeros días yo estuve perdido por completo, además que me estaba integrando un nuevo sistema, porque acá en los Estados Unidos la cosa es con computadora, todas las órdenes, todo lo que es eso. Y estuve perdido probablemente las primeras semanas, pero esto es algo que le pasa a todo el mundo. Esto es algo que realmente le pasa a todo el mundo, especialmente cuando se están adaptando a un nuevo sistema, cuando te estás adaptando a una nueva especialidad. Probablemente si estás en una nueva rotación dentro de un mismo hospital que ya conoces, va a ser una experiencia diferente y va a haber este tiempo como de esta curva de aprendizaje. Eso fue lo que yo viví. Con respecto a las horas de trabajo. Las horas de trabajo, según la ley de los Estados Unidos, o al menos la ley que aplica a nosotros los médicos residentes, se supone que no debemos estar en el hospital más de 80 horas por semana. En mi experiencia, estuve en algunas ocasiones cerca de ese tiempo. Es verdad, exige bastante tiempo. Yo recibía sign out a eso de las 5 y media de la mañana de la persona que se quedaba en la noche. Y en líneas generales se supone que me tenía que ir del hospital a no más de las 6 de la tarde. Pero esto era muy variable. Había días que yo me podía ir más temprano, de las 6 de la tarde. Como había días que me podía quedar mucho más tiempo dependiendo de lo que hubiese. Particularmente en cirugía general era una de las rotaciones más fuertes. Con respecto a la carga laboral, ¿qué es lo que se hace? La función del médico interno en cirugía es hacer que las cosas sean posibles. Tú tienes que entender la escala de mando cuando estás en el hospital. El interno es aquel que tiene un contacto directo no solo con el paciente, sino con los diferentes servicios que van a tratar a ese paciente. Y me refiero no solo a servicios médicos, no solo a especialidades médicas, sino a servicios como los laboratorios, la parte de enfermería. Tú eres el encargado de canalizar ese contacto. Una de las cosas de las que tú te tienes que encargar en primer año, se lo digo a muchos de mis compañeros, de repente no preocuparte tanto por la parte médica, y no me malentiendas porque es importante, pero tienes que preocuparte por aprender a cómo funcionan las cosas en tu hospital, cómo funciona el sistema en el lugar donde tú estás trabajando, porque eso es lo que te va a dar un valor como médico interno
y eso es lo que va a hacer que las cosas sean posibles para el paciente. Entonces, pues sí, como te venía hablando, volviendo a las horas laborales, esto era una ley, pero era muy variable. Y volviendo a lo que es las funciones, yo iba hacia un round en la mañana con mi equipo, decidíamos los planes rápidamente, poníamos las órdenes a funcionar, y luego de eso yo tenía que correr al OR para hacer que el caso que tocase ese día, o los casos que estuviesen agendados para ese día, se hicieran posibles. ¿A qué me refiero con esto? Estar seguro de que el paciente, la admisión, tenga una historia médica, de que tengan los medicamentos necesarios antes de la cirugía, los laboratorios necesarios para que ese paciente pueda ir a cirugía, que el paciente sea trasladado a tiempo a la sala de operaciones o al OR. Dentro del OR, preparar ese paciente, si es necesario poner una sonda, hacer una limpieza del área quirúrgica, todo eso era función del interno. Luego de eso, en la institución donde yo lo hice, por lo general era obligatorio hacer scrub y entrar al caso y colaborar en cierta manera, sea estar parado haciendo succión. A mucha gente esto no le gustaba, a veces me cansaba, era agotador para mí, por supuesto. Por otra parte, de no hacer eso, tu misión era estar en los pisos haciendo que todo lo que tuviese que ver con los pisos y con los pacientes, por lo general postoperados, se hiciera posible también. Que yo te digo, en el área quirúrgica, al menos luego de esa primera hora o esas primeras 2 horas de la mañana, luego de que los pacientes están estables en los pisos y se cambian los dressing o se sacan la sonda Foley, en verdad no es mucha la acción que vas a tener si los pacientes por lo general están controlados, así que tampoco el trabajo era absurdamente fuerte. De hecho, habían días que si no habían casos y yo me quedaba solamente en los pisos, honestamente te digo que a veces estaba hasta un poco aburrido, porque la acción era poca en los pisos, era mayor la acción en la sala de operaciones. En ocasiones, y esta fue una ventaja que tuve, porque como sabían que iba a anestesia, el director de mi programa se portó muy bien conmigo y organizó las rotaciones de manera tal que me beneficiasen para mi posterior preparación en anestesiología. De igual manera, fue muy abierto conmigo y me dijo: cuando tú tengas la oportunidad de ir al lado del anestesiólogo y ver qué es lo que está haciendo, aprovecha y hazlo. En ocasiones tuve esa libertad, mis adjuntos me dieron esa libertad de hacerlo y fue una experiencia maravillosa. Ahora, volviendo al trato con la gente y los superiores, a mí me trataron de una manera excelente, excepcional. Yo creo que la mejor manera de tratar a alguien es dar un buen ejemplo, y yo lo tuve. Yo en la institución que tuve un muy buen ejemplo. Sin embargo, no te voy a negar que, como en todo lugar, hubo personas con las que de repente no tuve la mejor relación y bueno, en cierto punto no me trataron de la manera como la que yo de repente hubiese deseado que me hubiesen tratado, pero nunca hubo nada que no se saliera de lo normal de un trabajo, de una posición que puede ocurrir en cualquier espacio laboral. Muchos attending eran un poco distantes, sí, no eran tan de tú a tú con el interno, la relación era más directa con mi senior resident, que posteriormente interpretaba las órdenes y me las hacía saber a mí para yo saber entonces qué hacer con los pacientes. Pero bueno, habían algunos y las clases magistrales que tuve también fueron muy buenas. Yo nunca sentí en ningún momento que me trataron de forma diferente a una persona con una posición categórica. Acá en Estados Unidos, que hay 2 tipos de posiciones por lo general en este tipo de programa. Las posiciones categóricas son personas que comienzan una especialidad en una institución y la terminan allí. Las posiciones preliminares son por lo general de 1 o 2 años y luego posteriormente tienen que buscar otras posiciones en otros hospitales o donde sea que tengan la oportunidad. En mi caso fue así, y particularmente en mi experiencia yo siempre fui tratado de igual o de mejor manera. Como ya te lo dije anteriormente, las rotaciones me las organizaron de una manera favorable para mi posterior educación. Eso de verdad tengo muchísimo que agradecerlo con mis coordinadores y mis directores en el programa de cirugía. Pero ya dándote mi apreciación, en verdad yo no creo, o sea, nunca me sentí saturado de trabajo. Si en algún momento estaba muy cansado, yo pensaba de manera positiva y sabía que lo que estaba viviendo no lo iba a vivir en ningún otro momento. Siento que aprendí demasiado, sobre todo en cuanto al sistema, cómo funcionan las cosas, cómo debe funcionar esto, en qué nivel se debe tratar este paciente. Fue bastante beneficioso. Nunca me sentí que me trataron mal, que me trataron de manera desigual. Entiendo que pasa en algunos otros programas. Por ejemplo, la participación de otros internos en la sala de operaciones es muy poca. Pero si te vas a formar en cirugía o en una carrera afín a cirugía, tú tienes que estar ahí. Y creo que esto tiene que ser parte de la cultura de todos los programas de cirugía del mundo, que se le permita la participación del interno hasta cierto punto en la sala de operaciones. No solamente que se encargue de otro tipo de trabajo, tiene que ver todo el espectro del paciente. En general me sentí muy bien.
Lo único negativo fue que no lo hice en una ciudad que era muy buena o era muy segura, entonces de repente mi vida fuera del hospital no era la más divertida, no era la más tranquila. Pero en líneas generales lo pasé muy bien, aprendí muchísimo, gané experiencia que me sirve hoy como residente de anestesiología. Y gané experiencia desde el punto de vista de sistema, muchas cosas desde el punto de vista de salud pública. Tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa, hice amigos increíbles que hasta el día de hoy se comunican conmigo y pues tenemos una relación magnífica. Si tú tienes la oportunidad de hacer un preliminar de cirugía, yo te recomendaría que lo hagas. Es experiencia y experiencia al fin, ya sea que la veamos negativa o positiva, es algo que te va a nutrir. Toma esa posición, analízalo. Por supuesto, si alguien está abusando de ti, si alguien no está cumpliendo con lo que te propuso o ya se están traspasando las barreras profesionales, tú solamente tienes que manifestarlo. Y pues de esta manera vas a evitar cualquier tipo de problemas mayores. Yo voy a dejar el cuento hasta aquí porque la historia es bastante larga y yo hablo muchísimo. Yo te invito a que si este video te gustó o quieres saber algo más, por favor déjame en los comentarios, dale like, suscríbete y sígueme en el resto de las redes sociales para que no te pierdas de nada.